Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Como están viendo en el video, la verdad es que vamos a tratar el caso de la demanda UFC, que ya pasó a la siguiente instancia a nivel legal, discúlpenme ahí, eh, en las Cortes de Estados Unidos, donde el caso estuvo congelado durante casi 10 años. Justamente estamos hablando de 2014, o sea, 9 años que no había procedido por varias razones que tal vez no conocemos. El caso había quedado dormido, congelado, y bueno, justamente procedió a la siguiente instancia, es decir, que ya el juez le dio la luz verde a que posiblemente se haga un juicio en contra de la UFC por la ley antimonopolio. Y bueno, antes de hablar de eso, tenemos que saber qué es un monopolio para la gente que no lo sepa. Así que aquí vamos. Monopolio es un derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, o el ejercicio exclusivo de una actividad con el dominio o influencias consiguientes. Por otro lado, también podemos ver el dibujo de Monopoly, que es el juego, que es una forma infantil de cómo creo que su creador había creado el juego para explicar. Y el punto es tener el control de todo. Y así, por eso es la demanda UFC, ya que UFC, según lo que va a dictar la ley más adelante, que se lo vamos a explicar, ha hecho un abuso de poder para así tener control sobre todo el mundo de las MMA. Así que sigamos. ¿Qué es la ley antimonopolio? ¿Qué es la ley antimonopolio? Ok, ¿quién me puede decir qué es la ley antimonopolio? ¿No lo saben? Bueno, aquí vamos a ir ahora con la definición. Esta ley declara ilegal todo contrato, combinación y o conspiración, o sea, en mi caso, y o conspiración que limite y comercio interestatal o extranjero. Teniendo en cuenta que UFC es tanto una promotora estadounidense que compite en todos los estados de su país y así afuera en el mundo, o sea, es una empresa mundial, para decir algo, obviamente afecta en nivel estatal de los Estados Unidos, sí, y a nivel extranjero. Entonces, obviamente va por ahí, pero para decir qué ley antimonopolio está rompiendo, justamente, que es el siguiente, justamente les voy a compartir lo que dice o dicta, determina el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que dice lo siguiente. Justamente hay tres leyes federales principales en Estados Unidos, que son las tres principales antimonopolios. Son la ley antimonopolio Sherman, la ley Clayton y la ley de Comisión Federal de Comercio. Justamente la ley que está rompiendo la UFC en este caso sería la ley Sherman, que declara lo siguiente. Declara ilegal todo contrato, combinación y o conspiración. Es tal cual lo que dije. Esto incluye acuerdos entre competidores para fijar precios, arreglar licitaciones y repartirse clientes, los cuales son punibles como delitos mayores. También la ley Sherman, que es justo esta la que sería la demanda UFC, convierte en delito monopolizar cualquier parte del comercio interestatal. Existe un monopolio ilegal cuando una empresa controla el mercado de un producto o servicio y ha obtenido dicho poder de mercado no porque su producto o servicio sea superior a los demás, sino porque suprimió la competencia con conducta anticompetitiva. Ok, ahora ya sabemos. La ley que rompió UFC fue por suprimir a otras compañías. Entonces, o bueno, por ahí va la demanda. Justamente, más adelante vamos a decir que otras promotoras han sido suprimidas por UFC. Pero primero vamos a ver lo que ha sido la demanda colectiva contra UFC. Ok, ahora
como dije, vamos a seguir a lo que es la demanda UFC. Aquí les voy a enseñar un pequeño fragmento de lo que sería la demanda UFC, que esto fue cuando pasó a la siguiente instancia legal. Tenemos la Corte de Distrito de Estados Unidos, Distrito de Nevada, y aquí dicen algunos de los peleadores que están dentro de la demanda: Kun Lee, Nathan Quarry, John Fitch, Brandon Vera, Luis Javier Vázquez y Kyle Kingsbury. Sobre ellos está la situación de varios. También dice un poquito que Amanda propone que los representativos de clase Kunle, Quarry, Fitch, Vera, Vázquez y Kingsbury todos fueron ex peleadores de la compañía de UFC, Ultimate Fighting Championship, y que pertenece a SUFA LLC, que sería el defensor de este caso, que están en casos de UFC y un poquito de otra cosa. Pero ahora sí vamos a hablar un poquito qué dice la demanda. La demanda como tal es que, teniendo en cuenta que UFC era como la promotora más grande y que durante los años que se hizo la demanda, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Los peleadores sufrían ciertos tipos de abusos por parte de la compañía, donde si no acarreaban las normas de la compañía, lo que decía Dana, lo que les pedían los contratos, obviamente ellos sufrían unas partes castigo. Y aquí vamos a hablar un poquito a continuación cuáles fueron un poquito de los castigos, el caso de varios de los nombres de los principales demandantes. Vale, les voy a citar lo siguiente, que es información sacada por Marca, que dice: el presidente de la UFC, Dana White, todavía no ha respondido a esta demanda colectiva, pero se le acusa de prácticas que también ha dado lugar a una grave falta de pago para los luchadores a lo largo de los años. Hay 3 aspectos específicos de esta demanda de la cual UFC y Dana White están siendo acusados. La más importante es la creación y el abuso de contratos opresivos que han dado lugar a múltiples desacuerdos entre White y muchos luchadores a lo largo de los años. Como está siendo acusada en forma de organización por utilizar tácticas despiadadas fuera de esos contratos opresivos con el fin de evitar que los luchadores disfruten de una agencia libre. Por último, pero no menos importante, el tribunal consideró que la UFC Dana White está monopolizando el deporte al comprar a la competencia con el fin de presentar a los luchadores menos opciones para hacer crecer su carrera. Actualmente les voy a decir, aunque ustedes ya lo deben saber, que promotoras ya han sido compradas por la UFC. Tenemos, ya les digo. Ok. Son 5 compañías que compró la UFC. Son la WFA, que serían las siglas para el World Fighting Alliance, que cerró creo que 2006, 2007. La segunda, que justamente fue fundada en 1997 y fue cerrada en 2007 cuando fue absorbida por la UFC. Tenemos después la WEC, que sería World Street el Cage Fighting. Por penúltimo tenemos a Strikeforce, que todos ustedes saben esa compañía. Y por último, la Elite XC Combat. Esas 5 compañías fueron absorbidas por UFC en los años entre 1990 y pico, mentira, no, entre los 2000 y 2000 y pico. No me sé los años. Ahí sí les erró la información, me disculpan ahí. Pero sí, esas 5 promotoras de MMA, teniendo en cuenta como Strikeforce siendo una de las más importantes en Estados Unidos y Pride como una de las más grandes del mundo y que está justamente en Japón, ambas fueron absorbidas por la UFC y obviamente muchos peleadores de esas compañías terminaron dentro de UFC
pero con contratos un poquito más opresivos. Y ahorita les voy a dar el caso de varios peleadores. Así que sigamos en lo que sigue esta demanda. Ok, disculpen si sienten a veces que se está quedando pegado. Estoy probando un nuevo formato de video. Pero, ok, vamos a seguir ahora sí con los principales 4 demandantes. Hay varios, como dije, hay unos pocos más, pero quise escoger los 4 casos más serios, en mi opinión. Entonces, el primer demandante sería el caso de Kunle, que es uno de los fundadores de la demanda. Tuvo 2 victorias y 2 derrotas en UFC y justamente lo deberían estar viendo aquí en la pantalla justamente ahorita. Y les voy a decir lo que exige Kunle. El ex peleador de Strikeforce acusa a la compañía de arruinar su carrera con un dopaje falso. El problema sucedió cuando tras su pelea con Bisping, al oriental se le detectaron niveles elevados de HGH y fue suspendido por un año. Sin embargo, la contraprueba salió a su favor cuando la prueba dio negativo. Es decir, que Kunle demostró que el laboratorio de UFC está contaminado. Eso, según el propio Kunle, destruyó su trayectoria. Como saben, no sé si ya para ese punto está usada en la compañía, o era la promotora o era la empresa anterior que hacía el antidoping, pero como pueden ver, básicamente en la carrera Kunle fue arruinada por una prueba antidoping falsa. Y bueno, sé que eso ha pasado varias veces en la UFC con varios peleadores que han llevado hasta instancias legales doping de falso positivo. Uno de ellos fue Joel Romero, que el año pasado ya le validaron sus pruebas que en un juicio contra USA o contra UFC, no recuerdo cómo era, pero sí, él demostró que está contaminada la muestra y los suplementos que él usaba no tenían nada que fuesen anabólicos o lo que fuera que había dado la prueba. Y ahora vamos a seguir con el siguiente caso, que sería el de Nate Quarry. Ya, chicos, denme un minuto. Y bueno, lo siguiente que va a pasar es que se va a pausar un minuto la pantalla y ya van a ver. Ok, ahora sí, lo arreglamos. Estoy probando una nueva forma de edición de video que tiene pausas, entonces va a haber como cortes. Espero que cuando termine el video salga natural, pero es una prueba que estoy haciendo para ver si puedo editar un poquito los videos mientras lo hago. Y bueno, si me ahorro el tiempo ya que la última computadora se dañó porque no aguanta el procesador de edición, así que veamos si este funciona. Ok, vamos con el siguiente caso, el caso de Nate Quarry, 7-3 en UFC. Y les voy a poner bueno, el caso de justamente la estrella de Ultimate Fighter, que también es uno de los cofundadores de la demanda. Y aquí dice que no hay mucho caso, o sea, no tiene mucho motivo el por qué él se unió a la demanda al principio, o sea, no tiene un caso bastante fuerte, como dirían los demás, o sea, no tiene el antidoping que sufrió Kunle o otros casos que van a ver a continuación, pero él sí dice que le dieron una mala paga, incluso en una pelea por el título. Y ahorita es cuando lo vamos a ver. Él se enfrentó a Rich Franklin en una pelea que sería por el título y dice que UFC solo le pagó $10,000 cuando la pelea esa pelea contra Franklin fue bastante masiva, y es decir, que mucho dinero llegó a hacer UFC con esa pelea, que supongo habrá sido por pay-per-view. Y bueno, el caso de Quarry es que solo le dieron 10,000 por esa pelea, cuando obviamente ya a futuro sabemos que un peleador de UFC, el mínimo que gana es $50,000 más o menos.
Pero hace algunos años, cuando se grabó la pelea del gordito gracioso, se me fue el nombre, el que es amigo de Adam Sandler. Ustedes saben la película de un maestro luchador, que es un maestro como tal de preparatoria, que se hace una clase de UFC, o sea, que se hace una carrera de MMA y bueno, lo contratan por una pelea en la UFC. Y lo mínimo que ganaba un peleador de UFC al ganar una pelea, o sea, eran como 10.000 por combatir, y si ganabas la pelea te dan $25.000. Y estamos hablando que si bien Quarry perdió la pelea de campeonato, pues aún así era una pelea de campeonato. Era una pelea de campeonato y bueno, deberían darle un mejor contrato y bueno, no le pagaron así. Así que más o menos por ahí va la de Quarry. Y seguimos con el siguiente caso, que sería el de John Fitch. Ok, ahora seguimos con el caso de John Fitch, que tuvo una de las carreras más largas, o bueno, tuvo la carrera más larga entre los peleadores que están en la demanda. Y bueno, 14 victorias, 3 derrotas y no contest. Y bueno, lo que dice Fitch es lo siguiente. De toda la lista, Fitch es el que tenga la mejor carrera, 8 victorias seguidas, y de ahí más tarde que en temprano tuvo la chance de enfrentar a GSP por el título, aunque todos sabemos cómo salió eso, derrota por decisión unánime. Los problemas vienen a finales de 2008, cuando se negó a firmar un acuerdo para que un videojuego de UFC usara su nombre, y por eso fue liberado temporalmente de la compañía. Si bien luego regresó, se les dio peores tratos que siguieron hasta que fue cortado en 2013. Y bueno, Fitch es uno de los que presiona al UFC para que igual en el boxeo se haga cumplir la ley Ali, algo que le hubiese garantizado una oportunidad por el título más rápido de lo que le otorgó UFC. Y bueno, hay 4 puntos principales para la ley Ali. La ley Ali pone lo siguiente: el primer punto, las peleas, o sea, los títulos y los rankings son independientes de la promotora. Más o menos eso básicamente va más o menos igual que UFC, porque el ranking del UFC no es que lo hace la propia compañía, sino que es un grupo de periodistas selectos que, bueno, ustedes ya saben cómo va eso. El segundo, el ganador del título se convierte en agente libre, cosa que obviamente la UFC no le deja a ninguno de sus peleadores. El tercer punto, el contendiente número 1 tiene que pelear al campeón por lo menos una vez cada 12 meses. Es decir, el que esté en el ranking número 1, el contendiente número 1, mínimo una vez, o sea, obligatoriamente tiene que pelear con el campeón por lo menos una vez en el año. Es decir, que a juro, el que esté en el puesto 1 no se le puede negar la oportunidad a la pelea titular, porque haya otro contendiente, como sea, no se le puede negar esa oportunidad. Y bueno, los peleadores tienen los derechos sobre su imagen no, discúlpenme, ahí. Los peleadores pueden ver las finanzas de la promotora, ver cuánta plata han hecho y cuánta se gasta. Esos son los 4 puntos de la ley Ali. Títulos independientes de la promotora y los rankings independientes. El ganador del título es agente libre, es decir, que la compañía no lo puede obligar a pelear contra quien la promotora quiera. Obviamente, el contendiente número 1 es el que tiene el mayor derecho a la pelea por el campeonato. Obligatoriamente, por lo menos una vez en el año, él tiene que pelear por el campeonato. Y bueno, que las finanzas de las compañías puedan verse o sean públicas para los peleadores. Eso es lo que dice John Fitch, que obviamente tardó mucho más tiempo de lo que debería en haber peleado contra GSP, por más que haya perdido. Y bueno, ahora vamos con el último caso, que sería bueno, ahora tuviésemos el caso del Brandon Vera, que lo están viendo ahora a continuación en pantalla.
Él actualmente está compitiendo en One Fighting Championship, o sea, compite en One, o bueno, competía en One después que salió de UFC, y tiene 8 victorias, 7 derrotas y un non-contest en la UFC. Ahora, ¿qué es lo que pedía justamente o cuál fue el caso de Brandon Vera? El Brandon Vera fue un gran peleador de la división peso completo e incluso estuvo cerca del título. Diría que lo hubiera logrado de no ser porque cuando estaba cerca de finalizar su contrato, afirmó que está dispuesto a escuchar ofertas y que tenía una jugosa oferta por parte de Elite XC, que como dijimos antes fue una de las promotoras que luego fueron absorbidas por la UFC. No solo lo bajaron del duelo por el cetro, es decir, ya tenía la pelea por el campeonato confirmada y se la quitaron, sino que además lo mandaron a la banca durante un año completo, haciendo tropezar su carrera que se difuminó en el aire. Ok, básicamente lo que él dice es que él ya iba a terminar su contrato con la UFC y básicamente iba a escuchar ofertas de otras promotoras, ya tenía una oferta bastante buena sobre la mesa y solo le quedaba una pelea que era justamente la del campeonato. Le quitaron la pelea por el campeonato y lo mandaron a sentarse un año sin pelea, lo que llevó ese contrato obviamente a esfumarse y al mismo tiempo le hizo arruinar su carrera y después supongo que la compañía lo cortó porque no hay información exacta de cuándo lo cortó en lo que está la información de la demanda. Así que vamos a seguir con el siguiente punto, que sería cuáles son las posibles consecuencias para UFC. Ok, ya hablamos un poquito de la demanda, que son los tratos turbios que le ha hecho la UFC a sus peleadores. Ya hicimos el ejemplo del antidoping, la prueba antinegativa, los derechos de imagen para los juegos de UFC, que obviamente eso es un punto que ha estado bastante fuerte porque los contratos de UFC no los he leído completos, pero sí tienen como el derecho total sobre la imagen de uno. Es decir, que un peleador no gana nada por salir en UFC 4, UFC 5, UFC 3. No sé si Conor McGregor sí tiene derecho sobre un poquito sobre su imagen, pero todos los peleadores que tengan contrato en UFC actualmente no tienen derecho a ganar nada, de nada, por participar en un juego de UFC, sea el 3, el 2, o sea, el 1, el 2, el 3 y el 4, ni el 5 que va a salir a continuación. Es decir, por ahí, derechos de imagen no tienen. Tienen lo de el antidoping, como fue el caso de Kunle. Tienen lo de que te quitan peleas si no vas a pelear. Por ejemplo, el caso de GSP famoso de que se retiró siendo campeón de UFC y él quería competir en una competencia de grappling, creo que era, o una exhibición de MMA en otra promotora. Dana White le prohibió competir. Es decir, que mientras tengas un contrato vigente con UFC no puedes pelear en otra compañía. Algo que las promotoras pequeñas no tienen, porque esos peleadores que se tienen que ganar la vida. Por ejemplo, puedes ver a un peleador peleando en Lutz, después compitiendo en WXC, puede irse a Combate América, puede irse a Combate Global House, o sea, esas promotoras tienen el derecho de que sus peleadores, bueno, Lutz no sé, o sea, Lutz me cabe la duda. Creo, no, con Lutz creo que sí es un contrato solo con la promotora, pero sí otras promotoras, sí, pequeñas, medianas, tienes el derecho de ir de tal promotor a tal promotor y de tal promotor a tal promotor. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias para UFC? Y es que hubo un cambio en la demanda. Esa parte viene por parte del juez, que se la estoy buscando actualmente, que nos ya. Chispazo de pausa en 3, 2. Ok, ahora sí, volvimos. El juez que estuvo a cargo de la demanda corrió por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Richard Boulware,
o Balwer, no sé cómo se pronuncia. Y en los documentos judiciales expuestos, el juez se mostró brutalmente honesto sobre los esfuerzos de UFC para reducir el salario de los peleadores y también por forzar políticas de exclusividad leoninas que atentaban contra su derecho al trabajo. Al hacer avanzar este expediente que estuvo dormido varios años, Bolwar o Balwer, como se pronuncie, dictó lo que se conoce como Bout Class. Es decir, que todos los peleadores que compitieron en UFC desde el 16 de diciembre de 2010 hasta el 30 de junio de 2017 pueden ser elegibles para recibir coberturas por daños resultantes de la fuerza monopólica ejercida por UFC, aunque no es obligatorio. Y bueno, aquí es donde empieza lo que todos ustedes han visto sobre 1200 peleadores demandaron UFC. No es como tal, sino que fueron 6, 7 peleadores en principio que tuvieron un grupo que fue creciendo. Pero cuando el juez Balwer dicta esta contramedida, donde durante cierto número de años, que fueron casi 7 años, 2010, o sea, diciembre de 2010 a junio de 2016, 6 años y pico, 6 años y medio, más o menos, que se redondarían en 7. Pero justamente durante ese promedio de 6 años y medio, casi 7 años, hubo 1200 peleadores en UFC. Todos esos peleadores tienen el derecho a recibir dinero por esta demanda. Es decir, que si al principio nada más la plata se iba a dividir entre los principales exponentes de la demanda, ahora estos 1200 peleadores que estuvieron o siguen estando en UFC durante ese tiempo que estableció el juez, tienen el poder para recibir dinero de la demanda. Y bueno, en la parte de que no es obligatorio, dice que obviamente ellos están dentro de la demanda automáticamente por lo que hizo UFC con sus tácticas monopólicas, sus tácticas autoritarias, entre como quieren llamarlo. Pero como tal, no están obligados a ser parte de la demanda. Es decir, si ellos quieren participar como testigo, dar fe o lo que sea dentro del juicio, ellos pueden tomar parte o si no, pueden quedarse callados y igualmente pueden recibir una parte del dinero. Ok, ¿cuánto dinero se está buscando en la demanda? La demanda está buscando a un promedio entre 811 millones y 1.6 mil millones como indemnización por los daños ocasionados. Pero hay otra cosita que agregar. Entre esos 811 millones, 800 millones, vamos a poner el mínimo, y máximo 1.6 billones de dólares, hay una causa más. Y es que las demandas contra antimonopolio tienen otra cláusula. Y es que si los demandantes ganan en la corte, que serían todos estos peleadores que están demandando, por ser un caso antimonopolio, automáticamente se triplican esos daños. Es decir, el mínimo que podría conseguir todos los peleadores por la demanda serían 2.4 billones de dólares. Y lo estoy repitiendo porque nadie ha pasado esta información. Si la demanda procede a juicio y gana en el juicio y el mínimo de la plata que están pidiendo son 800 millones, automáticamente al ganarse el juicio, por ser un juicio antimonopolio, por lo que dicta la ley antimonopolio, se van a triplicar la ganancia que pidan por los daños. Es decir, de 800 millones pasarían a ser 2.4 billones de dólares. Y en el caso que se dé 1 millón, serían 3 billones. O sea, si fuese 1 billón, serían 3 billones. Y si se da la pena máxima, que sería el 1.6, pasaría a ser casi 5 billones de dólares. 4.8 billones para ser exacto. Lo que podría llevar a la quiebra de la UFC, capaz,
Vamos a revisar rápidamente cuánto es la red monetaria de UFC actualmente. Ya, ok, no lo dice, no lo muestra. Pero vamos a hacerlo más interesante. Obviamente UFC le pertenece a Endeavor. Así que vamos a ver. El grupo Endeavor, que son los dueños de la WME, la IMG, la WWE y la UFC, está evaluada en 16.5 billones. Estamos hablando que la dueña de UFC, o sea, la casa matriz, vale un poquito más de, vamos a decir que la demanda está entre los 3 y 5 billones de dólares. En total, estaríamos hablando que sería un quinto o ya, un quinto en caso que sean 16 billones, sería un poquito más de un quinto de lo que vale toda la compañía en total. Y en todo caso, ya saben qué. No, ¿saben por qué no salen? Porque no terminó. Vamos a ver, Network de UFC 2022, que sí debe haber calculado. Ok, sí, en, en 2022 la UFC valía entre 9 y 10 billones de dólares. Aquí les presento la información. Les comparto la pantalla. Ok, en 2022, repito, UFC valía entre 9 y 10 billones de dólares. Si estamos tomando que la demanda cuesta entre 3 y 5 billones de dólares, bueno, el mínimo 800, vamos a tomar 2,5 billones, como máximo casi 5 billones, es decir, que la UFC no terminaría en quiebra, pero podría perder casi la mitad de su valor, porque todo ese valor tuviese que ser, como he dicho, repartido entre todos los peleadores la demanda, es decir, 1.200 peleadores. ¿Qué podría pasar si pasa eso? Que la UFC tenga que repartir un dinero que creo que tampoco es que tiene, porque obviamente esas son ganancias que ya ha tenido que repartir gastos con eventos, bla, 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 el UFC Performance Institute, entre otras cosas. Obviamente ese valor que 2022 ya no es muy confiable. Podría ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo gastos y así. Y obviamente no va a ir a la quiebra, pero capaz sí termine en recortes de la UFC o ajustes salariales, porque ya sabemos que aún se hablan sobre los distintos problemas que tienen los peleadores con sus sueldos y así, y no sabemos si una siguiente demanda podría pasar a UFC si no se pone un poquito más amistosa, así que la verdad es que las consecuencias a corto plazo serían que dependiendo si gana el juicio, si ganan el juicio, obviamente UFC va a tener distintos plazos para pagar la plata. No sé cuántos años se dé, si 1 año, 2 años, 3 años, para que se le pague a todos los peleadores que se firmen o estén dentro de los 1.200, sobre todo teniendo a los principales que obviamente han tenido gastos de abogados y así, que deberían tener como la parte mayor, o sea, como la fracción mayor. Pero que haya un recorte o un cambio dentro del UFC es muy probable. Así que, obviamente, este es un video largo, pero díganme ustedes qué esperan de esta demanda. ¿Creen que vayan a ganar los peleadores que demandaron? ¿Crean que la UFC consiga salvarse? ¿O esto sea solo un susto para ella? Obviamente no sabemos qué podría pasar en la UFC, pero díganme en los comentarios qué esperan y yo los voy a leer. Y gracias a la gente que se vio el video completo. Nos vemos en otro video más.